En los albores del comienzo, cuando los hombres poblaron la tierra y se multiplicaron en grandes ciudades, el corazón de la humanidad se corrompió. La maldad se extendió como una sombra, oscureciendo la bondad y la justicia. La violencia reinaba, la codicia devoraba la piedad, y los hombres habían olvidado al Creador que les había dado el aliento de vida. Dios, viendo la depravación de su creación, sintió un profundo pesar. La tierra estaba contaminada, no por su naturaleza, sino por los corazones impíos de aquellos que la habitaban. Y así, con voz de trueno, el Señor decretó: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero entre todos los hombres, hubo uno justo, un hombre íntegro que caminaba con Dios, Noé. Una noche, mientras la luna plateada colgaba sobre el firmamento, Noé escuchó la voz del Altísimo. Noé, he visto tu justicia entre una generación de impíos. Haré descender las aguas del cielo y destruiré toda carne bajo los cielos, pero a ti y a tu casa os salvaré. Construye un arca, conforme a mis instrucciones, pues en ella preservarás la vida. Dios le ordenó construir un arca de madera de goúfer, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Debía tener 3 niveles, una puerta a un lado y un techo que permitiera la entrada de la luz. Noé escuchó y obedeció sin dudar. Día tras día, con sus propias manos y con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, Noé cortó madera, la ensambló y selló las junturas con brea. Sus vecinos lo observaban con burla y desprecio. ¿Para qué un barco en tierra seca? ¿Crees que vendrá agua del cielo? Eres un loco, Noé. Pero Noé no les respondió. Clavó cada viga con la certeza de que la palabra de Dios era verdadera. Cuando el arca estuvo lista, el cielo se oscureció como nunca antes. Un viento sobrenatural recorrió la tierra, y de los 4 rincones del mundo, las bestias comenzaron a moverse. Desde las cumbres de las montañas hasta las profundidades de las selvas, los animales respondieron al llamado divino. Los leones caminaron junto a los corderos, las serpientes se deslizaron entre las patas de los elefantes sin temor, y las aves llenaron los cielos con un estruendo de alas. De 2 en 2, macho y hembra, entraron en el arca, mientras Noé y su familia los guiaban a sus compartimientos. Entonces, el Señor habló nuevamente. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Cuando Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas entraron, el Señor mismo cerró la puerta del arca con su mano. En el alba del 7º día, la tierra se estremeció. Nubes oscuras se congregaron en lo alto, y el primer trueno rugió con el sonido de la ira divina. De repente, el cielo se abrió y las compuertas del abismo se rompieron. Lluvias torrenciales cayeron sin descanso, ríos desbordados arrasaron los valles y fuentes subterráneas vomitaron agua con furia. Los hombres y mujeres que antes se reían ahora corrían desesperados, buscando refugio en las montañas más altas. Noé, ábrenos. Clamaban algunos. Pero Noé no podía abrir, pues Dios mismo había cerrado la puerta. Día y noche, el agua se elevó. Las casas fueron barridas, los templos se derrumbaron, los árboles más altos quedaron sumergidos. 40 días y 40 noches llovió sin cesar, hasta que toda la faz de la tierra quedó cubierta y la última montaña más alta desapareció bajo el agua. Dentro del arca, Noé y su familia oyeron el rugido de la tormenta. La gran nave se elevó y fue llevada por las corrientes. Mientras afuera reinaba la destrucción, dentro del arca, la vida persistía. Después de 150 días, Dios recordó a Noé y a las criaturas del arca. Envió un viento poderoso sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Las lluvias cesaron y el arca, tras muchos días, se posó sobre las montañas de Ararat. Noé, esperanzado, soltó un cuervo, pero el ave no encontró descanso y no volvió. Luego soltó una paloma, que regresó sin hallar un lugar seco. 7 días después, la envió de nuevo, y esta vez volvió con una hoja de olivo en su pico. La tierra comenzaba a secarse. Cuando por fin las aguas desaparecieron, Dios habló una vez más. Sal del arca, tú y tu familia, y multiplicaos sobre la tierra. Noé descendió con su esposa, sus hijos y las bestias, y lo primero que hizo fue erigir un altar al Señor y ofrecer sacrificios en gratitud. ¿Entonces Dios estableció su pacto? Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y como señal de mi promesa, pondré mi arco en las nubes. Y así, por primera vez,
apareció el arco iris, brillante en los cielos como testigo del amor y la misericordia de Dios. Noé y su descendencia repoblaron la tierra, y la humanidad tuvo una segunda oportunidad para caminar en los caminos del Señor. Aunque los hombres seguirían errando, Dios había sellado un pacto de gracia con la humanidad. Así concluye la historia del gran diluvio, una historia de fe, justicia y redención, donde un hombre justo y obediente fue elegido para salvar la vida en la tierra y restaurar la esperanza de la humanidad.